Hola, soy Cristina Baigorri y te doy la bienvenida al videopodcast Hilando Fino, de la firma Gancedo. Las revistas de decoración han sido clave en la difusión de tendencias. Por un lado, inspiran a los profesionales mientras acercan sus creaciones al gran público. La relación entre las marcas y las revistas conecta tradición con modernidad. Por eso hoy me acompaña Enric Pastor. Él es periodista, especializado en interiorismo y dirige la revista Manera. Hola, Enric. Hola, ¿cómo Muchísimas estás, gracias. Cris? Muy bien, muchísimas gracias por tu tiempo y por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros, encantado siempre. Empezaremos por la revista Manera. Es una revista que tiene una mirada muy personal, donde además pone en valor la autenticidad y el talento. ¿Cómo empezó este proyecto y cuál es su filosofía? Pues yo siempre digo que Manera empezó como un gesto de resistencia y también de confianza. Resistencia en principio a toda esta saturación de imágenes, ¿no?, que tenemos ahora con redes sociales, con Internet, y confianza en que sigue habiendo un lector que le interesa mirar despacio, buscar historias que le emocionen, historias también que hagan pensar, ¿no? Que te dejen un pozo, no simplemente una imagen. Así que quisimos construir una revista donde esta experiencia humana estuviera muy presente, ¿no? Por eso yo creo que de ahí el nombre, ¿no? De ahí solemos decir que hay una nueva manera de vivir, hay una nueva manera de habitar los espacios, hay una nueva manera de expresarnos en ellos, ¿no? Y por eso le vimos muchísimo sentido a lanzar este nuevo título. En esta manera de comentar y de comunicar, yo me imagino que además en los años que hace que te dedicas a la comunicación y además a la comunicación del interiorismo y el diseño, habrás observado muchos cambios en cómo se comunicaba el diseño hace, por ejemplo, 20 años a en la actualidad. ¿Cómo valoras esos cambios? ¿Si podrías destacarnos alguno de ellos? Sí, para mí es muy sencillo. Yo creo que hemos pasado, digamos, la gran transformación última en los medios ha sido pasar del objeto a la experiencia, ¿no? Digamos que hace 20 años estábamos más centrados en un look, en un impacto visual, ¿no?, en algo que te dejara totalmente anonadado, y ahora nos interesa más saber lo que hay detrás, ¿no? Cómo se ha hecho, cómo se ha pensado, cómo se vive, cómo se disfruta. Yo creo que el diseño se ha vuelto últimamente mucho más narrativo, es decir, siguen existiendo las imágenes maravillosas, pero hay un peso detrás textual y narrativo, y ahí estamos los medios y los periodistas para aportarlo, y que le dan una nueva dimensión a ese diseño, que no es tanto ya el look, sino lo que te decía, la narración. Yo creo que se ha vuelto todo mucho más experiencial, más personal y también más comprometido con el tiempo, con nuevos valores de ahora, como la sostenibilidad, etcétera. Y ya no nos vale únicamente con mostrarlo bonito, ¿no? Hay que saberlo contar y hay que saberlo explicar, ¿no? Y que llegue a tu lector. Una de las experiencias de comunicación que justamente estamos comentando es, te voy a pedir que echemos un poquito atrás en el tiempo y recordemos un poco cómo esta casa en su día publicó una revista que se llamaba Revista TG de las Artes Decorativas durante además casi 30 años. Empezaron en los 60 y terminaron en los 80. Y era una revista que lo que pretendía era comunicar a los clientes las novedades, las tendencias, la apertura de tiendas, la actualidad. ¿Cómo valoras una iniciativa así relacionada con una marca en el mundo y en el contexto de la comunicación de entonces? Mira, para mí, junto con otras revistas como Hogares Modernos, que se editaba en Barcelona, fueron las pioneras en entender la comunicación como parte del diseño, ¿no? Y además, viniendo de una marca, esa revista no era únicamente un catálogo de telas, ¿no? Como bien has dicho tú, conectaba el oficio textil con la vida cotidiana y, lo más importante en aquel momento en España, con lo que pasaba fuera, ¿no? Porque quizá no había, la gente no viajaba tanto a las ferias o no tenía tanta oportunidad de ver qué pasaba fuera. Entonces, esta revista es la que empezó a traer, ¿no?, esa modernidad. Yo creo que precisamente es eso lo que sigue teniendo sentido hoy, ¿no? Pues el diseño editorial y el interiorismo dialogan todo el tiempo, ¿no? Incluso se inspiran, ¿no? Pues un buen interiorismo puede inspirar una buena revista y viceversa, ¿no? Nosotros cuando vamos a las ferias o cuando visitamos alguna casa y nos acude o nos gusta mucho un interior, al final eso te inspira y refleja un tema, un reportaje, una narrativa, digamos, editorial, ¿no? O de reportaje. Así que yo creo que siguen teniendo mucho sentido, y lo que hizo Tapicerías Gancedo fue simplemente inspirarnos y seguirnos inspirando hoy en día, ¿no?, cuando vemos estas publicaciones.
De hecho, incluso esa inspiración, a mí es una de las cosas que me llama la atención cuando veo cómo los medios van dando información al diseño o el diseño a los medios. Me gustaría un poquito que ahondáramos por esta línea, ¿no? ¿Qué va por delante? ¿El diseño y los medios se hacen reflejo? ¿O sin embargo son los medios los que le van dando alimento al diseño? ¿Cómo lo valoras esto? Yo creo que existen los dos caminos, que ciertamente nosotros sin la creatividad, sin los diseñadores, sin las ferias, sin la información, no tendríamos nada que contar, pero muchas veces hay muchas cosas que parten de una reflexión que desde los medios solemos crear y darle nombre a esas tendencias, ¿no? Y, digamos, conceptualizarlas y lanzarlas. Y a veces es un pequeño germen de tendencia que nosotros podemos explicar y contar y que inspira a muchos creativos a seguir esa estela y a crear más productos, ¿no? Con esa impronta o con esa necesidad, ¿no? que los medios al final creamos. Y no solo hablo de deseo, hablo simplemente de cosas cotidianas que nos afectan, pues de muebles con materiales que sean más amables, que sean más sostenibles, etcétera. Ahí también tenemos un papel de los medios. Bueno, esos medios y además, con los años que hace que te dedicas a ellos, habrás vivido experiencias de todo tipo. Y por eso te voy a preguntar, que no sé si te puedo pedir un nombre o una situación y me digas si ha habido algún momento, alguna entrevista, alguna, no sé, incluso algún reto, porque los que nos dedicamos a esto, cuando entrevistamos, también son retos las personas a las cuales entrevistamos. ¿Nos das algún nombre o una situación? Ahí te lo dejo votando para que tú decidas. Yo creo que hay muchas. Creo que lo de los retos me lo voy a reservar por un poco de, no sé, de prurito profesional. De acuerdo. Pero yo creo que si tengo que elegir, yo creo que siempre hablo del mismo ejemplo. Pues el recuerdo que tengo yo con mucho, que recuerdo con especial cariño, son las charlas que he tenido con Patricia Orquiola, que es alguien pues muy cercano a nosotros, a España, y al diseño en Italia. Yo creo que su manera de pensar el diseño, que es lo que más me sorprende, es súper libre, súper intuitiva, pero al mismo tiempo muy rigurosa, ¿no? Muy de escuela italiana, de haberse formado muy bien, pero ella es, como se suele decir, un torbellino. Pues ella es libre, intuitiva, pero luego tiene el rigor de la escuela italiana, ¿no? Y del proceso. Entonces yo creo que una vez me dijo algo así, no sé si lo digo literal o que el diseño no es algo que se hace, ¿no? Es algo que se siente, que tú lo sientes como persona y lo transmites. Y eso a mí pues me impactó y vamos, y me gustó mucho tener esa charla con Patricia. Pero yo creo que también hay muchas otras charlas que me han influido, por ejemplo, hablar con diseñadores jóvenes, sobre todo los que no buscan fama, sino buscan darle sentido a un objeto o a una práctica o un proceso, ¿no? Que en las ferias te encuentras muchísimo y me gusta pues escucharles y hablar con ellos. Yo creo además que hay sabiduría en todas partes, ¿no? Que en todas partes puedes aprender algo, pues, hablando desde un tapicero, hablando con los oficios, hablando con artesanos, o incluso en mi sector con kiosqueros, ¿no? Que te hablan de que, no sé, pues un kiosquero pues te puede dar, aparte de bien el pulso de si lo estás haciendo bien o no, o de la realidad, pues al final son muy sabios, han visto 100.000 portadas. Es decir, no lo he hecho todavía, pero estoy seguro de que si tengo 3 portadas distintas y le pregunto a un kiosquero, me atinará la que vaya a funcionar mejor. Pero bueno, que creo que es que se aprende de muchas fuentes. Sí, la sabiduría no está solamente en la persona que ha vivido más, sino también está en la bisoñez y en el arranque, ¿no? Porque también en el arranque de las vidas profesionales de todos tenemos un motor que nos hace ir para adelante aún no sabiendo. Y no tenemos tantos rémoras, tantos miedos, tantas inseguridades. Yo creo que somos lo más libre posible. Por eso te decía que me encanta Patricia, que sigue siendo súper libre e intuitiva, que tiene esa valentía, ¿no? Del que es joven, pero al mismo tiempo un rigor, ¿no? Y hablando de rigor, una de las cosas que siempre me provoca, me cuestiono de hecho, si lo estamos haciendo bien o mal, es el concepto sostenibilidad. Porque yo creo que hoy en día lo estamos usando como una especie de cajón desastre. Todo es sostenible, todo no lo es, todo ha de ser sostenible, todo tiene que tal. Claro, desde el diseño hay que darle una respuesta a ese concepto y hay que, de alguna manera, perimetrar lo que significa la sostenibilidad. En Manner habláis mucho de sostenibilidad, de hecho hay muchos artículos que mencionáis este concepto. ¿Cómo crees que va a evolucionar ese concepto? ¿Estamos entendiendo lo que es? ¿Y será lo mismo ahora que dentro de 10 años? Sí.
Pues mira, yo te añadiría a lo que tú has dicho, que yo creo que la sostenibilidad, que era una etiqueta que se solían colgar todas las firmas y las marcas, pues para darse una capa de que estaban en el mundo y que estaban conectando con lo que sucedía hoy, yo creo que tiene que pasar de ser una etiqueta a ser ya una urgencia por todo, vamos, porque estamos viendo el clima cambiar, etcétera. Pero ya entrando en manera, y en mí personalmente, yo creo que lo que más nos interesa es ir viendo cómo se están recuperando saberes artesanos, ¿no? Que se están perdiendo y que al final pues no solo son sostenibles en el sentido de que respeten el planeta, sino que nos hacen una comunidad pues mucho más rica culturalmente y mucho mejor como personas, ¿no? También todo el uso de materiales locales, todos los procesos circulares que están incorporando el diseño. Es decir, yo veo una voluntad ahora muy clara de diseñar todo desde el cuidado, ¿no? Desde la proximidad, y yo creo que al final también esto nos hace abrazar o comprender una nueva estética que es algo más imperfecto, ¿no? Algo más que tenga esa huella humano, que muestre la huella del tiempo, ¿no? Que tenga sus cicatrices y que no suceda nada. Y que eso me parece pues, profundamente sostenible porque habla más de duración, ¿no? No de descarte, ¿no? De este consumo de ahora lo consumo, ya no me interesa, pasa, ¿no? Sino que tengo una cosa que todavía va a sobrevivir mucho tiempo, que tiene la huella del tiempo y va a ser más bonito cuanto más tiempo tenga, ¿no? Esa rapidez que comentas ahora es algo que, por ejemplo, en las redes sociales Sí. no, bueno, son un ejemplo viviente de lo que son, ¿no? Sí. Y yo no sé hasta qué punto son sostenibles o no y hasta qué punto incluso esas redes, el uso que les estamos dando desde el diseño, ¿es un uso productivo? ¿Es un uso que nos ayuda? ¿O tú crees que cumplen una función más estética que funcional las redes sociales en el mundo del interiorismo y del diseño? Yo creo que son una herramienta muy buena y muy potente pues, para estar informados, para inspirarse, etcétera. Lo que sí que veo es que hay siempre una falta de contexto, ¿no? De que te llegan 100.000 imágenes, que no sabes de dónde han venido, que te intentas acordar de la primera y la intentas buscar y ya desapareció. Y es decir, y de ahí el papel de los medios, ¿no? Lo que te contaba, nosotros al final tenemos que ser los que le demos contexto a esas imágenes, a esas historias, contemos qué hay detrás, cómo se ha pensado, cómo se ha hecho y yo creo que por un lado es muy positiva, por otro lado también aturde, porque al final no puedes aguantar tanto bombardeo y sobre todo sin un contexto, ¿no? Sin una base que te cuente por qué se ha hecho, de dónde viene, si está inspirado en el pasado, si es un legado histórico, si porque igual ves un interior ahora y de repente te pones a indagar y descubres que eras de los 70 y dices, oye, pues esto tiene un valor diferente y un contexto distinto para aquella época, ¿no? Lo que se hizo. Veremos un poco en el futuro qué será de ellas, cuál será el uso, si es que reaccionamos o no, y por eso te llevo al futuro, te llevo, por ejemplo, a 20 años vista. Sí. ¿Cuál crees que será el papel de los medios, en concreto de los medios especializados como Manera y otros tantos? Y no sé, haznos, por ejemplo, una especie de... Yo vaticino que a 20 de años bola de vista, cristal. vamos a hacer un poquito así, Sí. igual dentro de 20 años vemos Sí. este video podcast y nos reímos porque has acertado. Sí, Cuéntame. bueno, ojalá. Yo creo que vamos, yo creo que todo lo que he dicho antes viene a desembocar en esto. Creo que vamos hacia un diseño mucho más humano y mucho más híbrido, ¿no? Y creo que revistas como Manera y marcas sobre todo con tanto legado como Gancedo pueden ser los faros que guíen un poco esta transición, ¿no? De esto que hablábamos, de esta saturación y de este consumo por descarte, ¿no? De usar una cosa y descartarla y que no te sea válida. Entonces, yo creo que nosotros debemos mostrar lo que importa, que verdaderamente importa, los valores buenos y positivos como la sostenibilidad, artesanía, etcétera. Creo que debemos acompañar procesos creativos desde la raíz con los que nos impliquemos y consideremos que son importantes y creo que además debemos construir comunidad, que al final es importante estar ligados los unos a los otros, entender conceptos como la diversidad, que podemos ser diferentes pero somos igual de válidos y abrazar estas cosas que al final con tanto ego no es lo que crea esta división de, oye, tú eres diferente porque yo soy mejor, ¿no? Pues ser un poco más humildes. Entonces, la comunicación, creo, en general, y el diseño del futuro será mucho más colaborativo,
mucho más emocional y ojalá mucho más honesto, ¿no? Porque estamos ya viendo, pues, desde los medios todas las fake news Sí. y todas las mentiras y ya estamos incluso hablando nosotros de fake design y de fake Sí, craft, porque hay totalmente. mucha artesanía que pasa por, mucha artesanía, no, perdón, mucha cosa industrial que Aparentemente pasa por artesanía. Entonces, no. Y ahí es donde nosotros, pues, yo creo que debemos estar hilando fino, como es el título de este podcast, y creo que aportar ese contexto y esa guía, ¿no? De Pues, manera como Gancedo. Si te parece bien, vamos a hilar estos conceptos y vamos un poco a hacer un pequeño juego final. Yo voy a decir 2 conceptos que creo que resumen la conversación que hemos tenido y te dejo 2 o 3 tú mismo, lo que quieras. Yo en mi caso voy a resumir esta conversación en un diseño narrativo, es decir, que haya narrativa en el diseño, sería claramente un primer concepto. Y para mí un segundo que me has transmitido es esencia. Volvamos, por favor, a la esencia y desde ahí comuniquemos, con ese sentido de verdad. ¿Tú qué dirías? Yo hablaría de, has dicho narrativo, Sí. y has dicho esencia. Yo diría cultura. Creo que es importante que leamos más, que entendamos más, que reflexionemos más. Y te diría también comunidad. Creo que es importantísimo los lazos de amistad, lazos afectivos, lazos intelectuales, con todo y que nos comprendamos mucho más, que comprendamos la diferencia, que la sumamos y que yo creo que con eso podremos mejorar como sociedad, como diseñadores, como comunicadores, como todo. Enric, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta conversación. Ha sido un verdadero placer. Igualmente. Gracias. Muchas gracias, Cris.